instrucciones divinas las que a nosotros nos guían para hacer la voluntad de Dios. Recuerden que el motivo principal por el cual nosotros estudiamos la palabra de Dios, el motivo por el cual crecemos y nos alimentamos con la palabra de Dios y tenemos todo eso, ¿es para qué? Para servir a Dios. Nada más. Nos salvó, nos rescató de las tinieblas, nos rescató de la esclavitud, para que nosotros lo podamos servir a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. El que ama, sirve. Así de simple. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, a flor de piel tenemos que tener el Evangelio. A cualquier persona que esté atemorizada, el Evangelio. Y esa es nuestra labor. Pues bien, entonces, antes de iniciar el estudio bíblico que estamos haciendo el estudio del Deuteronomio, vamos a ir al capítulo 18, versículos 1 a 8, y estamos en la lección 220, como pueden ver en la pantalla. Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer uso de primera de Juan 1:9, y después de esto, pues, le damos comienzo a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. De nuevo le hago el recordatorio de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No se adapten a este mundo. Este mundo pues tiene, ustedes ven, este mundo está controlado por el sistema cósmico y a su disposición tienen hoy en día más del 95% de los medios de comunicación. Y la propaganda cotidiana que te dan es tremenda. Ellos te pueden repetir la verdad 1000 veces hasta que la persona la crea. Así de simple, y eso es lo que están haciendo. El único antídoto es la palabra de Dios, que es la que te deja ver las cosas de la manera correcta. Entonces él dice, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso es lo que nos interesa a nosotros, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto para nuestro Señor. Pues bien, primero que todo quiero darles a ustedes, quiero ponerles en la pantalla, no este sistema, sino quiero ponerles a Deuteronomio 17 y 18, les voy a leer unos cuantos versículos bíblicos para ver el trasfondo de lo que estamos estudiando, y nos dice, y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, él deberá escribir para sí en un pergamino una copia de esta ley, de la ley mosaica, del rollo que está al cuidado de los sacerdotes levitas. A ellos se les dio, ellos eran los albaceas de todo esto, y ellos eran los que tenían en su posición, porque el reino era más alto que los levitas, ¿okay? Que los sacerdotes levitas, porque ellos tenían la palabra de Dios, y la palabra de Dios guiaba al rey, como lo pueden ver. Y después en Deuteronomio 17:19 nos dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos estatutos. Imagínense que cuando los reyes estaban bajo la tutela de la palabra de Dios, eso era algo maravilloso, era algo extraordinario. Las personas podían entonces tener un rey que verdaderamente era justo, que tenía la palabra de Dios y tenía la justicia con todos, no hacía excepción de personas. Esto es lo que va a suceder en el transcurso del milenio de paso, porque el rey va a ser el Señor Jesucristo y nosotros que venimos a gobernar con él en la faz de la tierra. Después de eso, en Deuteronomio 17:20 nos dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, que no le entre la arrogancia que le da a las personas que tienen mucho dinero o mucho poder, y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos en medio de Israel. Esto, fíjense que cuando tú le haces caso a Dios, que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Ese es el mismo mandamiento que tenemos, el quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, porque el que lo tiene, esta es la promesa, para que tus días sean largos en la faz de la tierra. Es el único que tiene ese mandamiento de longevidad. Entonces, lo que estuvimos haciendo después de estos versículos fue comenzar a ver el sacerdocio israelí y su uso legítimo en la iglesia, ¿okay? Y su uso ilegítimo, perdón. Lo que ha sucedido en el transcurso de la iglesia es que se está utilizando medidas que eran implementadas para el pueblo de Israel a través de la política que ellos tenían del ritual, y lo han pasado a la edad de la iglesia. Y lo que vamos a hacer es abordar una serie de versículos bíblicos que nos dejan saber que eso no puede ser así, ¿okay? Hay dos iglesias grandes que han seguido utilizando estos sistemas de rituales y los han traído a la iglesia, y no pertenecen ahí. Es más, se salen de lo que Dios ha diseñado para la iglesia, que es el evangelio y el crecimiento espiritual de los hijos de Dios, para que cada persona pueda saber. Y dentro de esto está el sacerdocio. El sacerdocio. No hay un sacerdocio especializado en el transcurso de la iglesia. Había un sacerdocio especializado que eran los levitas en el Antiguo Testamento, pero no era así en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vemos que
pudimos ver estas misiones que tenía Israel. Ellos eran los custodios de los oráculos de la Escritura y los custodios de la palabra de Dios, específicamente los sacerdotes. Y después vemos que de Israel viene el Mesías a través del linaje de David. Y tercera misión que tiene el pueblo de Israel es invitar a que el Mesías regrese, y ese es el inicio de la paz mundial. Mientras tanto, no va a haber paz mundial. Este asunto que propone las Naciones Unidas de la paz mundial, del gobierno mundial, para que todas las cosas estén bien, para que los hermanos se crean, nada de eso va a ocurrir. Lo que nos dice la palabra de Dios es guerras y rumores de guerras hasta mi venida. Hambrunas, pestilencias, todo lo que estamos viendo, terremotos, todo eso va a existir en la faz de la tierra hasta que regrese el Señor Jesucristo. Entonces, lo demás es mentira. Nosotros tenemos el estandarte de la verdad, todo lo demás es mentira. ¿Okay? Si no es de la fe, es pecado, como dice la palabra de Dios. Entonces, eso va a traer lo que el hombre ha pedido por milenios, tener la paz mundial. Esa es la teocracia. Pero solamente fue una teocracia bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es perfecto. El rey que no puede ser sobornado, el rey que dicta pues las sentencias propias. Y como ustedes comprenderán, nosotros que regresamos no en este cuerpo terrenal, carnal y finito, que no tiene que ver nada con el color de la piel que tienes, porque Jesucristo no murió por tu cuerpo, ¿okay? Sino murió por tu alma, que es la verdadera persona. Él te pone en el cuerpo que Él quiere y con la tez que a Él le dé la gana, para que tú busques a personas que tú conoces y las salves, porque Él ama a todas las personas, pero la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. O sea que este cuerpo aquí con su piel y todo, porque ese es uno de las cosas que ponen hoy en día como símbolo divisivo. No tiene nada que ver. Jesucristo murió por nuestra alma, todos somos hermanos, no tiene que ver nada con el asunto. No va, aquí dejas el pellejo. ¿Okay? Aquí se queda el pellejo, solamente tu alma va y va con un cuerpo nuevo. Entonces cuando regresemos, nosotros somos los que vamos a gobernar con el Mesías y vamos a ser incorruptibles, no vamos a poder ser sobornados. O sea que eso es algo maravilloso. Y esa es nuestra posesión adquirida por medio del Señor Jesucristo a través de la fidelidad. Y eso se adquiere pues a través de la palabra de Dios. Pues bien, ahí tenemos estas tres misiones de Israel, y ahora cuando nosotros estudiamos la ley mosaica, nos podemos dar cuenta del poderoso diseño que tiene. O sea, porque no es simplemente algo que fue puesto ahí como un proverbio o un dicho. Dios lo puso específicamente porque tiene una directiva. Esa directiva es absoluta y esa directiva es el estandarte o la marca que tiene Dios. Esto es un sistema coordinado que entrelaza a un sistema económico con la ética del Antiguo Testamento, y el asunto es que Dios prepara estas leyes para reflejar en ellas pues el punto de vista económico. Nos damos cuenta entonces de la obediencia al Señor por medio de estos componentes produce una enorme prosperidad económica a través de toda la tierra de Israel. Y la base fundamental de todo eso serán los 10 mandamientos, señoras y señores. 10 mandamientos, nada más. Él hace la ley, después se desarrolla, pero con 10 mandamientos tenía todo. Y si ustedes le ponen atención, se dan cuenta de lo maravilloso. No tendrás otros dioses delante de mí. El paganismo, ningún tipo de Dios. No harás imágenes semejantes ni te postrarás sobre ellos. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. O sea, no vas a hacer juramentos en el nombre de Dios que sean mentiras. ¿Okay? Y cuarto, honra el día sábado. Es la mano de obra. El día sábado es descanso. Y quinto, honra a tu padre y a tu madre. O sea, esa es la base fundamental de una nación. Y el sexto es la abolición del individuo. No cometerás homicidio. El que comete homicidio viola la abolición de una persona y eso es castigado por Dios fuertemente. Y después de la muerte, que es el primero, no cometerás adulterio. Imagínense la fortaleza que eso tiene, porque es ese núcleo familiar la que fomenta una familia fuerte, una familia responsable, una familia que vale la pena, que es la base fundamental de una nación. Y tercero, el octavo es no robarás. Claro, la mano de obra se respeta, lo que tú hiciste, lo que tú te ganaste, nadie te lo debe quitar, eso es tuyo, eso es parte de lo que tú hiciste. Y después, no levantarás falso testimonio. O sea, no mentirás en la corte. Tú no puedes mentir acerca de un hermano, no lo puedes llevar a la corte para quitarle lo que tiene o para demandarlo, ¿verdad? Y finalmente, el que coordina con el primer mandamiento, por la parte de abajo, vista al hombre, es no codiciarás ni a la mujer de tu prójimo, ni al carro de tu prójimo, ni a la casa de tu prójimo, o sea, nada de lo que tu prójimo tiene. Tú tienes que estar contento con lo que Dios te da. Y lo que sí vas a tener cuando conoces la palabra es que te alegra ver que otras personas prosperen. No una persona como, qué lindo lo que hiciste, qué maravilla, que Dios te bendiga.
No, hay personas que, pero tú eres rico, tú hiciste algo, te ven con cara que no es. No, señor, la persona que tiene, Dios se lo dio. Entonces esos son los 10 mandamientos que son tan poderosos para tener prosperidad. Si tú sigues esos, tienes prosperidad. Estás haciendo la voluntad de Dios y no es por milagros que te lo está haciendo, sino porque estos preceptos que Dios ha dado producen una estabilidad enorme en tu vida y viene la prosperidad por medio de ellos. O sea que es un código de prosperidad. No es la vida cristiana en sí, pero no han sido, esos 10 mandamientos son mandamientos que salvaguardan tu libertad. Y Dios quiere que nosotros seamos libres para que se predique el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo muy interesante. En su acercamiento tenemos recompensas y castigos que Dios utilizaba en Israel, y las recompensas literalmente eran bendiciones económicas, riquezas, iban a ser de ellos si obedecían a Dios. El asunto era que si ellos obedecían a Dios, para agradar a Dios, iban a ser prosperados. Recuérdense, nosotros crecemos para agradar a Dios, lo conocemos para servirlo. Sirve a tu padre y tú verás qué pasa. ¿Okay? Es lo mismo que le decimos a nuestros hijos: hazle caso a tu padre, hazle caso. Tú no le dices eso a tus hijos para que te vaya bien. Si me haces caso, yo te amo. Si me haces caso, te voy a dar más de lo que tú tienes, más de lo que quieres, ¿verdad? Pero si no hacemos caso y no agradamos al Señor, entonces estamos en el 10º mandamiento, quebrantando el 10º mandamiento. Yo, lo que yo quiero, mi codicia, mis deseos y todo. Él dice: no, pon tus ojos en mí, que soy el autor y consumador de fe, y yo te daré todos los deseos de tu corazón. Esa es la manera más fácil de llegar al objetivo. ¿Sí? Y te lo da con paz y con tranquilidad. Esa es la parte interesante, que no tienes que estar sobresaltado porque tienes que seguir y que tienes que ganar. No. Eso no tiene que ver nada con el asunto. Entonces, tenemos 3 cosas interesantes de cómo nosotros, en el transcurso de la edad de la iglesia, vemos a la ley mosaica. ¿Okay? Nosotros somos ciudadanos de un país, y somos ciudadanos de un país donde tenemos libertad para convencer a nuestros vecinos de lo que pueden ser las políticas sabias para el país, y lo hacemos por medio del voto, y tenemos la oportunidad entonces de votar para eliminar las políticas necias y poner políticas sabias en vigor. Y por ese motivo pues regresamos al Antiguo Testamento para encontrar los principios fundamentales de sabiduría para aplicarlos a la sociedad en general. Solamente con los 10 mandamientos tienes suficiente para tomar decisiones extraordinarias. Cuando yo les puse el quiasmo, ustedes se dan cuenta que esto lo que está haciendo está salvaguardando las 4 instituciones divinas. Y las 4 instituciones divinas son las que producen la prosperidad. Entonces, de paso, nosotros no somos el primer país o pueblo que hace esto, quiero que sepan. Dentro de los Estados Unidos, porque nosotros estamos de turno en estos momentos, pero antes de nosotros, antes de que naciéramos nosotros, habían otras personas, y antes de ellos otros, y antes de ellos otras. Cada generación tiene su propia lucha, son los que están de turno para proclamar la palabra de Dios. Entonces, esto fue conocido por más de 50 años atrás, y todo el mundo sabía esto, y las personas que estudiaban la ley, por ejemplo, los jueces, los hombres que escribieron los textos legales en los Estados Unidos, todos se referían a este asunto. Hay un porcentaje grandísimo de las cosas que tú ves en la Constitución norteamericana que fueron citados de la Biblia, un porcentaje altísimo. Entonces, de hecho, ustedes no sé si conocen a este señor David Barton, que tiene una serie extraordinaria. David Barton, así como con B grande. Él ha señalado el asunto muy lúcidamente. Yo creo que él pasó a través de los escritos de los padres de la colonia, pues cuando recién comenzaron, que estuvieron directamente involucrados en escribir la Constitución norteamericana, y encontraron que casi del 30 al 40% de las referencias que los padres fundadores hacían eran de las Escrituras, aunque no todos eran cristianos, pero ellos iban a las Escrituras, y dentro de estos estaba el Antiguo Testamento, y dentro del Antiguo Testamento estaba la ley mosaica, y la ley mosaica era fabulosa. Ellos se dan cuenta que era una ley de prosperidad. Entonces ahora eso es un asunto sin precedentes. Eso no lo encuentran ustedes en otras naciones. Ninguna otra nación comienza de esta forma, porque aquí lo que está pasando es que este pueblo que inicia era un pueblo que conocía la libertad porque conocía la Biblia. Y las grandes instituciones escolares, como la Universidad de Yale, de Harvard, los que son llamados Ivy League, esa Columbia University, todas esas universidades se formaron para entrenar a los pastores en los idiomas originales. Y miren dónde están ahora, son la cuna y el hervidero de los líderes nacionales del sistema cósmico. Ahora es al revés. Ustedes, son muy pocos los presidentes que ustedes pueden conocer en un país que no hayan ido a Harvard, o a Yale, o a Plymouth, a Dartmouth, o a esas Ivy League Universities, que yo les he hablado acerca de eso.
y ahí es donde salen ellos, y todos se conocen. Todos se conocen y todos tienen el mismo pensar, todos son del sistema cósmico, y por eso yo les digo que cuando ustedes, por ejemplo, escuchan el asunto de Colombia, de Duque, ¿y cuál era el otro que estaba? Petro, que es comunista, aférrimo, es igual que aquí, pues aquí hay comunismo y están los buenos y están los malos, están los demócratas y están los republicanos, pero los dos están cortados con la misma tijera, o sea, uno es, destruye más rápido, más virulentamente, que el otro es calmado, no, y te habla bonito y te dice, pero va permitiendo todos los preceptos de las Naciones Unidas, incluyendo lo que está pasando en Colombia en este momento, que es la ideología del género. Eso destruye un país, ¿okay? Estamos hablando de la tercera institución divina, estamos hablando de permitir y sacar de las escuelas toda mención de los 10 mandamientos, toda mención de Dios, ¿te das cuenta? Entonces es una destrucción, permitiendo las drogas destruyen el libre albedrío. Ellos han encontrado las maneras de destruir a las personas. Y la pornografía, claro, por todos lados. Y los países de nosotros son notorios por tener prostíbulos. ¿Okay? Y a las personas de nuestro país, pues no, que el hombre puede tener la casa chica y la casa grande. ¿Okay? Sí puede. Pero sí, ese es el sistema, pero ese sistema destruye. El sistema no permite que una persona pueda tener una relación fuerte y vigorosa dentro del país, porque está violando la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, y claro está, eso llega a ser permisible. Ahorita les voy a enseñar unas cosas muy interesantes, porque lo que ocurre es que las personas se cansan de tener una ley tan fuerte cuando hay tantas personas que la están violando. Entonces, ¿qué? Alteran la ley, la cambian, le bajan el volumen de la ley para que todo el mundo entre tranquilamente, que no haya tanto problema, porque son muchos los casos que emergen por tener esa ley. Entonces, hay una sobrecarga sobre el sistema judicial. Entonces, para evitar la sobrecarga, bajan las normas. ¿Okay? Ya lo que era violación antes, ahora no es violación, ahora es asunto normal, o sea, se normaliza el sistema que ha sido implementado sin Dios. O sea, poco a poco van socavando lo que vale la pena. Por eso es que los que se paran en la brecha, que son los creyentes maduros, son las personas que verdaderamente tienen la felicidad que es. La verdadera felicidad es siguiendo los preceptos de Dios. Si no, vas a pasar la vida engañado, solamente, simplemente por cumplir las necesidades biológicas y fisiológicas, la persona destruye las cosas que valen la pena. Y ya estamos muy viejos para estar destruyendo las cosas que valen la pena. ¿Se vas a vivir la mentira hasta que te mueras o quieres vivir la verdad? ¿Verdad? O sea, que eso es lo que tenemos que ver, y Dios te da a ti lo que es la verdad. Pues bien, entonces, eso fue lo que hizo América un país singular. El asunto que comienza desde su inicio citando en sus pancartas y en su declaración la Biblia. O sea, tenían un alto conocimiento de la palabra de Dios, aunque todos no eran cristianos. Pero esa era la ética que llevaba el país, porque se basaba en la metafísica bíblica, por su mayor parte. No era que todo era metafísica bíblica, pero había muchísimo de eso. Y eso era suficiente para mantener el país vigoroso, y la política que eso expedía era la política que producía la prosperidad. Entonces, eso fue lo que hizo América un país singular, porque estos hombres regresaron a las Escrituras. Algunos de ellos probablemente ni siquiera eran cristianos, pero los principios de la Escritura se extendieron por la cultura de tal manera que no podían escapar su influencia. Y estas verdades habían producido la ética y la política del país. Cuando llegaban a un problema político, entonces esas cosas venían a sus mentes, y de ahí se sacaban las soluciones necesarias para cualquier tipo de problema. O sea que era asunto natural para ellos ver las cosas de esa manera, y por eso la gente se mantenía casada. Lo que sucedía, por ejemplo, en nuestros propios países, que no podía salir una niña sin chaperona, porque ellos conocían la naturaleza pecaminosa, y ahí estaba, porque no quería que le pusieran mano, porque la niña tenía que ser virgen cuando se casara, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, o sea, que una persona, la primera persona con la que una persona está es la que más se pega a la persona, porque esa es la parte inicial. Entonces ellos querían que las cosas funcionaran bien. Pero el asunto es que lo que quiero hacer entonces es utilizar ese material que ofrece esa revelación en la Biblia. Y lo primero que nosotros buscamos, pues, son los principios de la sabiduría dentro de la ley, que puedan traerse a la teocracia y del arreglo contractual teocrático que existió en Israel. En otras palabras, parte de estos pueden ser extraídos y traídos a la iglesia. Claro está que nosotros no tenemos la gloria Shekinah física presente como lo tenían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque la gloria Shekinah se refería
a la presencia de Dios en el tabernáculo. De día representada por esta nube y de noche por un pilar de fuego. Cuando eso estaba ahí, la gloria Shekinah, la gloria de Dios estaba en Israel, con el pueblo de Israel. Nosotros no la tenemos visible, pero cada uno de nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la gloria Shekinah, individualmente, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, no tenemos los profetas activos, no tenemos la revelación activa, que era lo que sucedía en el transcurso del Antiguo Testamento y en los inicios de la iglesia, que estaban los profetas dando la información necesaria para el Nuevo Testamento. Pero ya no lo tenemos, ya eso pasó. Pero sí estamos buscando entonces los principios de la sabiduría. La sabiduría es lo que nos interesa a nosotros y esa es la clave. Pues, no estamos viéndolos como una ley que todo el mundo tiene que seguir. ¿Me explico? Estamos viéndolo como un asunto que propone la libertad humana para toda la nación, creyentes e incrédulos. Porque tú no tienes que ser un creyente para saber que no debes matar, ¿verdad? Que no debes cometer homicidio, que no debes robar. Son cosas, cualquier persona sabe que a qué hombre le gusta que a su mujer la esté gallinaciando, como dicen en Colombia, otro hombre, ¿verdad? Eso no es así. Y si las cosas se han formado de la manera correcta, entonces no se puede meter una persona con eso. Entonces, estamos viendo el asunto para ver la manera en la cual Dios gobernaba a esa nación, porque esa información nos puede ofrecer cosas muy interesantes a nosotros en el transcurso de la iglesia, para que podamos aprender acerca de los principios de la sabiduría que pueden ser traídos de ese contrato teocrático. O sea que es algo maravilloso y de ahí viene la bendición de Israel para los pueblos gentiles. La semilla de Israel va a ser bendición para todos los pueblos. ¿Okay? Por eso dice la palabra, yo bendeciré que te bendiga, maldeciré que te maldiga, pero también te dice que la bendición viene a través de Israel. Entonces, por eso, porque ellos son los custodios de estas leyes extraordinarias que producen esta gran prosperidad. Entonces, el segundo punto que es interesante, que dice casi lo mismo, pues, pero de una manera diferente. Básicamente, estos tres principios dicen la misma cosa. Buscamos principios que son expresiones del diseño de la creación de Dios de la sociedad humana, que funcionan ya sea dentro de Israel teocrático o fuera de Israel. Son normas y principios que son, estas normas y principios vienen siendo, como yo les he hablado anteriormente, fórmulas, son fórmulas, como fórmulas matemáticas. Tú aplicas la fórmula matemática a un problema y puedes resolver el problema. Lo primero que tienes que reconocer es qué tipo de problema tienes enfrente para saber qué fórmula le aplicas. ¿Okay? Pero eso es lo que tenemos. Dios da una forma, si lo quieres decir de esa manera, unas fórmulas matemáticas para resolver los problemas. Pero en este caso son fórmulas que resuelven los problemas humanos. Entonces, aquí vemos que, quiero dar un ejemplo, aquí en los Estados Unidos apareció el siguiente asunto. En el ejército salió una política que era conocida como no preguntes, no digas. Era el asunto cuando recién comienza pues el homosexualismo dentro del ejército y ellos pues querían manifestarse abiertamente. ¿Verdad? Hay una bala, algo parecido, ¿verdad? Entonces la política que ellos imponen es no preguntes si es o no es homosexual y no digas si eres o no eres homosexual. ¿Okay? Entonces eso no se menciona, no se dice nada. Pero pensemos en el asunto por un momento. La política tiene que ver con el asunto de la homosexualidad. Entonces, los grupos homosexuales arguyen que tienen la libertad inherente y el derecho de ser reconocidos, etcétera. Pues. Ahora, con nuestra posición debemos ser muy cuidadosos. Nosotros no estamos tratando de degradar a las personas que son homosexuales. Es más, esa tentación va para toda la raza humana, señores. Recuérdense que tanto el hombre como la mujer tienen hormonas masculinas como femeninas. ¿Okay? Así de simple. O sea que, lo que activa todo esto es la naturaleza pecaminosa. Las personas que, por ejemplo, les doy un ejemplo muy clásico. Los hombres muy guapos, ¿verdad? Que tienen muchas mujeres, terminan afeminizándose. ¿Okay? Y se dejan crecer el pelo y total que llega un momento en que ya se cansaron de lo demás y bueno, vamos a tratar algo nuevo porque he tratado de todo. Y lo mismo pasa con las mujeres que han tenido demasiadas relaciones. Llega un momento que son machorros, o sea, son las que mandan, son las que dicen, ahora son las que quieren hacer porque el hombre toma la otra posición porque los papeles se invierten, ¿se dan cuenta? Entonces todos tenemos podemos tener esa propensidad como seres humanos
si nosotros le damos rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. O sea que no estamos tratando de degradar a nadie, sino simplemente estamos viendo bajo el microscopio qué es lo que sucede y por qué ocurren estas cosas. Lo que estamos arguyendo es que ese es un comportamiento que es inmoral. Cuando digo moral, bíblicamente es inmoral. Bíblicamente es algo que la Biblia no aprueba. ¿Quiere decir que no existía? No, siempre ha existido. La homosexualidad ha existido desde el comienzo. ¿Okay? Ahora, es un pecado como cualquier otro. Ahora, el problema con este pecado es que destruye a la familia. ¿Okay? Porque no hay familia. O sea, el hombre está diseñado de una manera, la mujer está diseñada de otra manera y el comando divino es multiplíquense. Para multiplicarse tiene que tener relaciones sexuales. Un hombre con un hombre no se puede multiplicar. ¿Okay? Simplemente una mujer con una mujer no se puede multiplicar. Entonces, lo que estamos arguyendo es que ese comportamiento entonces es inmoral. Ahora, ellos rechazan eso, ellos aseveran que es un asunto genético y que ellos no pueden evitarlo, etc. O sea que es como si estuvieran discapacitados. Pero si nosotros damos un paso atrás y salimos del enfoque por un minuto y miramos el asunto de la anatomía, entonces la persona tiene la anatomía de hombre o de mujer, para comenzar. Y es ahí donde tenemos que regresar, pues. Si ustedes ven a la forma, si eres un creacionista, tú puedes decir que esa forma tiene una función. La forma del hombre tiene una función, la forma de la mujer tiene otra función. Ahora, hay un porcentaje de personas muy diminuto que tiene problemas. Hay mujeres hermafroditas y hombres hermafroditas. ¿Okay? Eso significa que tienen los dos sexos. El hombre tiene dos sexos y la mujer tiene dos sexos. Tiene el sexo masculino, tiene los órganos masculinos y femeninos en ellos mismos. Pero eso viene generalmente por medio de el incesto. Eso viene por medio de el apego a las familias. Sobre todo se ve mucho en los países de nosotros, en los pueblos pequeños, donde se tienden a casar, a mezclar hermanos con hermanas o hermanos con primos, el primo segundo, el primo tercero, toda la familia está entre toda la familia. Entonces eso va creando que los genes recesivos produzcan el problema que está recesivo y lo tragan a la superficie y la persona sale o mongólica o sale alterada de alguna forma, pero ese es un porcentaje diminuto. ¿Okay? Tú no puedes hacer leyes para un estado diminuto. Es lo mismo que les dije que si las personas, si en el mundo hay 1.250.000 muertes por accidente automovilística, eso no significa que tú tienes que retirar a las personas que no tienen los accidentes para evitar que se mueran los que sí tienen los accidentes. ¿Me explico? O sea, si hay ¿cuántos millones de carros hay? Busca millones de carros en existencia ahí en Google. ¿Qué parte? En Google, pues, millones de carros en existencia, millones de automóviles en existencia. Él te lo dice, serán aproximadamente 5 billones de carros, se mueren 1.25 millones de personas por accidente. Entonces tú le vas a decir a los otros 5 millones, no manejen, pónganse la mascarita, o sea, para evitar que las otras personas se mueran. ¿Se dan cuenta? Eso no tiene sentido, no tiene sentido alguno, porque tú no vas a hacer eso para evitar que pase otra cosa, si te das cuenta. Entonces tenemos que ver eso muy detalladamente para que nosotros tengamos lo que necesitamos tener. ¿Okay? Entonces, ahí vemos nosotros el cambio, ahí vemos nosotros el asunto. Y nosotros tenemos que ver de qué se trata primero que todo. Entonces, fue diseñada entonces la forma para funcionar de cierta manera. Y, claro está, ahora el Congreso puede pasar todo tipo de leyes que quiera, las Cortes pueden hacer lo que quieran, pero les garantizo que ellos no pueden hacer el cambio en la anatomía humana al nivel celular. 1.2 billones de carros. 1.2 billones de carros. O sea que tenemos un porcentaje de 1.2 billones de carros que mueren en accidentes. Tú no puedes decirle al otro 1.2 billones de carros que no manejen, que se tienen que poner. Entonces 6 billones de personas no tienen carro. Sí, hay muchas personas en la China que no tienen carro, en India, o sea, la pobreza es tremenda, en Senegal, en África, en lugares tales como eso. En Sudamérica la mayor parte de las personas no tiene carro. Es aquí donde vienes a tener carro. Pero la gente que trabaja si tú te ganas $2, $3 al día, no puedes tener un carro. Tienes que tener los colectivos, autobuses, taxi, todo eso, y caminar. Muchas personas caminan, ¿okay? Pero a medida que incrementa pues la riqueza, incrementa también. Sí, no.
No, no todo el mundo tiene, pero yo les digo que ellos no pueden funcionar y poner una ley vigente para que las personas que no tienen accidentes, ¿verdad?, no tengan accidentes. Entonces, para evitar los accidentes, los que no tienen accidentes, ponte la mascarita o no manejes. Eso es lo mismo que está pasando con el coronavirus, la misma cosa. La mayor parte de las personas no lo tienen, entonces ellos van a sancionar a las personas que no lo tienen por las personas que lo tienen. Están haciendo una política basada en menos de 1% de las personas. Entonces, claro está que eso es una tontería. El asunto del asunto del sexo es una tontería. Es tratar de legitimar un comportamiento inmoral que viola la anatomía humana, básicamente. Pero quiero que sepa que ellos están haciendo en estos momentos, están haciendo en los diferentes laboratorios, están tratando de hacer esto, están tratando de cambiar la anatomía humana, están cambiando de mezclar células animales con células humanas, para hacer, por ejemplo, personas que puedan ver de noche, para personas que tengan más músculo, para personas que tengan ciertas capacidades, para personas que produzcan ciertas cosas que ciertos animalitos producen. Entonces ellos llegan a nivel molecular, sacan de ahí, de ADN, sacan una porción del gene y se lo inyectan al ser humano para ver si la persona esa que viene a nacer, porque son embrios que nacen y tienen esa capacidad. Y ellos están constantemente haciendo todo eso y ellos quieren diseñar pues este asunto que están empujando ellos. Esta ideología de género significa que tú puedes tener todo tipo de sexos, o sea que eso no es verdad. Bueno, de todas maneras, el diseño de Dios tiene principios, funciona en Israel, funciona fuera de Israel, debido a que está pues arraigado en la creación, está arraigado en la creación. De manera que eso legitima pues la transferencia de principios que tienen que ver con la familia y el matrimonio a una sociedad contemporánea, porque el diseño no puede ser cambiado, no ha cambiado. Entonces, ahora sí les hablo de la endogamia. La endogamia es ese proceso, es el incesto que puede producir una diminuta cantidad de personas hermafroditas, pero también produce personas con serias discapacidades y a todas se les debe tratar como personas. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley acerca de el matrimonio? Una persona no debe casarse con un primo, con una prima, con un tío, con una tía, nada de lo que sea cercano. ¿Por qué? Porque yo sabía que esto iba a ocurrir. Estamos hablando de genes recesivos que se manifiestan cuando se repiten, porque la cadena ADN se repite, pero tiene en diferentes marcadores, tiene lo necesario. Por eso cuando se casan dos razas diferentes, dos personas de diferentes familias, la oportunidad de que esas dos se unan, el problema producido por esos genes, se retire. Y si no hay ese problema, entonces no hay problema, ¿verdad? Pero si están pegados, entonces tienden a repetirse y ese es el que causa el problema. Generalmente son genes recesivos, pero no cuando los mezclas. Entonces, el asunto que yo les digo todo esto porque lo que trata el hombre de hacer es de cambiar lo que Dios ha hecho. El hombre siempre está tratando de hacer una reingeniería, o sea, de lo que Dios ha hecho. No le gusta lo que Dios ha hecho, lo voy a cambiar. Y eso es lo que está pasando, pues ellos quieren hacer las cosas sin Dios, ellos quieren ser Dios, ellos quieren ser los manufacturadores de las cosas orgánicas y vivas. Y eso no puede ser. ¿Okay? Dios sí le dio al hombre la capacidad de utilizar pues la materia prima que se encuentra en la faz de la tierra y producir cosas, porque Dios le dio esa capacidad al hombre. Pero ya cuando entra la parte orgánica, entonces el hombre trata de cambiar al hombre mismo, que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo puedes hacer un cambio tú a un ser que tiene la imagen y semejanza de Dios? Es meterle la imagen y semejanza del hombre. Destruyes entonces el modelo. ¿Se dan cuenta? Pero eso va a pasar. Eso va a pasar. Ya están haciendo clonaciones, ¿okay? O sea que no van a creer que no va a pasar. Si Dios quiere darle vida, le da vida, si no, no le da la vida. Pero el hombre orgánicamente y mecánicamente lo puede hacer. Lo puede hacer. Eso es lo que el hombre busca. Entonces, y de ahí viene este problema que vamos a tener tan grande, un problema grandísimo. De todas maneras, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de filtrar estas características que son únicas y que pertenecen a la relación teocrática contractual. ¿Okay? Recuérdense que estamos viendo el asunto de Israel y el contrato teológico que tenía Dios con el pueblo de Israel. Era contractual, había un contrato hecho con Israel. En el caso de las leyes, era el contrato hecho en las leyes. Recuérdense que eran dos tablas de leyes, pero las tablas de las leyes que existían en Israel, voy a ir aquí a la pantalla por un momento. Ustedes siempre ven que esta era la ley. La ley tenía dos tablas, siempre las unen.
pero resulta que la ley tenía, no eran 5 y 5, ¿me explico? No eran 5 y 5, eran 10 y 10, porque tenía que tener una copia de la ley. Y aquí tenía también lo mismo, 1, 2, 3, cuarto mandamiento, quinto mandamiento, sexto mandamiento, séptimo mandamiento, octavo mandamiento. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Noveno mandamiento y 10º mandamiento. O sea que era la copia, esto era una copia y esta es la otra copia. Una copia para el pueblo, la otra copia era de Dios. ¿Se dan cuenta? Y se guardaban en el mismo lugar, en el tabernáculo, que era el único lugar, el lugar de reunión donde Dios estaba, donde tenía su copia. Ellos deseaban de hacer, vas a ver al pueblo, como un contrato, firmas un contrato para la casa, los dos tienen copia del contrato. Entonces no eran 5 y 5, no, eran 10 y 10. Una copia para el pueblo, una copia para Dios. Y eso es algo muy importante, y la mayor parte de la iglesia no te dicen eso. Solamente que ven la película de César B. DeMille, que hizo los 10 mandamientos, ¿verdad? La famosa película esa, y la gente cree que son 5 y 5, pero no. Entonces, y con esto él conduce a toda la nación. Imagínense el poder que tiene todo eso. Entonces ahí estamos tratando de sacar, estamos tratando de filtrar las características que son únicas y pertenecen a esa relación contractual. Ese es el contrato. Entonces, en otras palabras, existen algunas cosas que son únicas y que debemos tener mucho cuidado de no traerlas al presente. ¿Por qué? Porque esto era específicamente para el pueblo de Israel, para formar. Recuérdense, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está formando a la nación de Israel. Ellos han salido de la esclavitud de Egipto. Lo mismo que está tratando de hacer con nosotros. No hemos salido de la esclavitud del mercado de pecados. Está tratando de hacer una nación santa. Lo mismo que hace con el pueblo de Israel. Saca al pueblo de Israel físicamente de Egipto, de la esclavitud, lo pasa por una trayectoria fuerte y los entra a la tierra prometida, donde va a ser un pueblo de sacerdotes, separados de Dios, separados para Dios, un pueblo de Dios. Entonces, eso es muy importante. Existen algunas cosas que son únicas en Israel y que debemos tener mucho cuidado de no traerlas al presente. Y tenemos algunos ejemplos muy interesantes, y esto nos lleva pues hacia el capítulo 18, que es el que vamos a ver en breve, y claro está, particularmente en esa sección que incluye a Deuteronomio 16, 18, hasta el 18, 22. O sea que comienza en el capítulo 16, versículo 18, y termina en el capítulo 18, versículo 22. Y tiene que ver con la autoridad humana. Entonces, la autoridad humana es necesaria porque tú no puedes dejar que las personas hagan lo que les dé la gana. Tienes que tener una autoridad que dirija y que implemente lo que fue escrito. ¿Okay? Para que se implemente, las personas tienen que conocer que fue escrito. O sea, él no puede tener un pueblo ignorante, tiene que ser un pueblo sabio, que conozca la ley. Entonces, lo que ellos tenían que hacer es lo que estamos haciendo nosotros aquí, estamos conociendo la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, no puedes ser guiado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Por ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues si no tienes conocimiento, pues andas como los de afuera, paganos, que no saben lo que están haciendo, y se destruyen, se autodestruyen, la persona se autodestruye. Es una destrucción causada por falta de conocimiento. Entonces, y la necedad. Entonces tenemos diferentes personas y tenemos una división en la mano de obra, tenemos ciertas personas en autoridad, pero en lo que concierne a los 10 mandamientos, si regresamos y decimos, esto es muy interesante, ¿qué podemos ver dentro de estos 10 mandamientos? Y si nosotros pensamos acerca de estos 10 mandamientos, nos damos cuenta que el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, solamente hay uno de los 10 mandamientos que se dirige al tema de la autoridad. Solamente uno ahí, al tema de la autoridad. ¿Y cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Miren qué interesante, porque aquí lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay familias disfuncionales, porque estas familias no tienen padre. ¿Okay? Tienen madre, a veces no tienen madre, sino tienen padre. Por el problema, pues, de lo que existe hoy en día, que es la disociación que existe entre una persona y la otra por la fuerte pornografía que existe el día de hoy.
Entonces eso a la persona, sobre todo al hombre, le causa problemas graves porque no puede tener una relación normal con una mujer, ¿verdad? Siempre está buscando cosas locas y raras. Ya no, el diseño divino de uno y uno no es suficiente. Ahora tiene que tener 1 y 2 y 3 y 4 y las orgías y todo lo demás. Y eso viene por medio de ¿qué? De los estupefactos, viene por medio de el alcohol, de las drogas, de toda la anfetamina. Todo eso produce la destrucción en la raza humana. Entonces, claro está que entonces tenemos que ese mandamiento que tiene esa autoridad es: honra a tu padre y a tu madre, que es el 5º mandamiento. ¿Por qué? Porque el padre y la madre van a dirigir a las personas ¿a qué? A lo mejor. ¿Qué quieres tú para tus hijos? ¿No quieres lo mejor para tus hijos? Ya tú has vivido, tú sabes que si tú menosprecias la autoridad, tú no puedes aprender. Para poder aprender te tienes que sujetar a la autoridad. Por ejemplo, en estos momentos, como yo lo hice con mi pastor, yo me sujetaba a su autoridad como pastor, no como la autoridad de mi vida, no, sino como pastor, es el que me está enseñando a mí la palabra de Dios. Entonces es casi tener como portafolio sin derecho, sino simplemente escuchar, recibir información, no para opinar. ¿Qué opinas tú de esto y qué opinas tú de aquello? Eso ya es un estudio en burrología, porque aquí resulta que se está impartiendo conocimiento bíblico de la palabra de Dios para que la persona lo tenga. Ahora, eso no significa que no puedas hacer preguntas, ni mucho menos, sino que aquí no estamos buscando tus opiniones, aquí estamos buscando la opinión bíblica, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, claro está, nuestros padres nos dirigen a eso, nos dicen a nosotros. Una persona, por ejemplo, que se apega a la autoridad, puede aprender. Yo aprendí asuntos de aire acondicionado, ¿verdad? Y refrigeración con Godofredo del Ángel, ¿verdad? Allá en Latino Learning Circle. ¿Cómo? Sometiéndome a la autoridad de ese señor es el que sabe esto, entonces yo voy a escucharlo. O si no fuiste al colegio, pues tú vas a escuchar a la persona que sabe, y le estás viendo y estás escuchando. ¿Me explico? Así es en todo. ¿Quieres hacer deporte? Tienes que tener la autoridad del entrenador. En todo lo que hagas tienes que tener una persona con autoridad. Entonces, si tú, o si vas al ejército, una persona que va al ejército tiene que estar sujetado a la autoridad. Ahora, si esa persona no ha aprendido a lo que es la autoridad, siempre se va a rebelar. Siempre va a estar frustrado, porque quiere saber más que la persona que le está enseñando. Entonces, hay una frustración tremenda, la persona no aprende, llega a ser una persona necia, se cansa, se va, ¿y a dónde va esa persona? Termina como perdedor. Entonces, la autoridad es ultra necesaria en la vida. Y la persona que aprende autoridad de su padre y su madre, esa persona está orientada a la vida. No te vas a poner con un policía, ¿y por qué? ¿Qué onda? Que tú te vienes. No, señor, sí, señor, no, señor, señor policía, como usted diga, ¿verdad? No te vas a poner a que yo soy mejor que tú y qué es lo que me estás diciendo y por qué me hablas así, porque te vas a llevar un cachimpazo ahí, te vas a llevar un rolazo de eso, porque estás, claro, no estás haciendo caso de lo que es la autoridad. Entonces, esto está hablando acerca de honrar a la autoridad. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Lo que vamos a hacer es que vamos a parar aquí. Yo voy a seguir hablando acerca de la autoridad en la segunda clase, porque resulta que ustedes pueden ver que el 5º mandamiento está casi en el medio cuando vemos el asunto del quiasmo, ¿verdad? Y vemos que en el medio está la vida humana, que es el libre albedrío y la voluntad. Pero este asunto de la autoridad es primordial para que la nación funcione. Una persona que conoce la autoridad de sus padres. Yo, por ejemplo, les digo sinceramente, mi mamá era militar. Yo nunca he tenido problemas con la autoridad. Para nada. O sea, para mí es natural, normal y lo que es. Entonces, ¿voy a tener problemas con la autoridad? No, porque yo sé que esa es la autoridad, pues ¿cuál es el problema? Entonces tú ves las cosas bien. Ahora Dios es el que dirige tus pasos y te va a llevar a donde quiere conducirte. Pero el asunto es que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que las cosas nos vayan bien. Y eso se lo podemos explicar a nuestros hijos también. O sea que, y por eso nosotros también lo aprendemos. Pues bien, ahí culminamos la primera clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo tu poderosa palabra. Y te pedimos esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.